Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la iniciativa de la revista Inversión dedicada a la ESG. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el paquete de medidas que ha puesto en marcha la Comisión Europea para tratar de simplificar toda la normativa ESG. ¿Es una simplificación a costa de la calidad? Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Joaquín Guerola, que es socio de Riesgos y Sostenibilidad en la consultora PwC, que ya nos acompañó precisamente en el foro de Social Investor para hablar sobre normativas europeas relacionadas con la ESG. Hola Joaquín, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Para hablar de este tema que no siempre es fácil y que hay que intentar un poco trasladar a la gente. Lo que comentaba al principio es que la Unión Europea pues, ha puesto muchas normas en marcha, hemos hablado de ellas en este podcast en numerosas ocasiones y ha recibido también críticas por ello, quizá pues porque al final pues pone más obstáculos a las empresas europeas o porque, bueno, porque es un paquete bastante grande y denso. Y para solucionar eso, recientemente ha puesto en marcha otro paquete de medidas para simplificarlo. No sé si nos podrías comentar brevemente en qué consiste estas modificaciones. Sí, mira, el paquete Omnibus son una serie de propuestas que modifican varias directivas y algún reglamento, ¿no? Hay una primera propuesta que modifica o que intenta, que retrasa o que propone retrasar la entrada en vigor tanto de CSRD, la Directiva de Reporting, como la CS3D, la Directiva de Diligencia de Vida. Hay otra propuesta directiva que modifica o que habla de modificar los contenidos de esas dos directivas. Hay una propuesta de acto delegado para modificar las compañías que van a estar sujetas y algún otro cambio relevante a taxonomía. Y luego hay una propuesta de reglamento para el CBAM y una propuesta de reglamento que modifica la articulación de algunos vehículos de inversión, sobre todo el InvestEU. Vamos a explicar. La directiva de reporting es la que obliga a las compañías a explicar sobre cómo implementan sus políticas de sostenibilidad. Es la directiva de reporting es la que obliga a las compañías de alguna manera a reportar en el ámbito de la sostenibilidad. Eso es. Luego, la de diligencia de vida es la que obliga a vigilar a toda la cadena de suministros, ¿no? Eso es. La taxonomía es la que define las actividades que son consideradas sostenibles, ¿no? No sé si me dejo algo. Hemos hablado de CBAM, del mecanismo de intercambio de carbono en frontera, y hemos hablado del reglamento que cambia determinados vehículos de inversión, como es InvestEU, que es el más importante, que es mecanismos que tiene la Unión Europea para invertir en aspectos estratégicos. ¿Vale? Y muchos de los cambios tienen que ver con el tamaño de las empresas a las que afectan, ¿no? Reduciendo el ámbito de aplicación y los plazos, creo. Sí, si hablamos fundamentalmente de CSRD y de CS3D, que yo creo que es lo que más impacta a las compañías, hay dos grandes cambios. En términos de plazo, en CSRD, vamos primero a CSRD, ¿vale? En CSRD, que es la directiva de reporting, teníamos antes Wave 1, Wave 2, Wave 3, ¿vale? El Omnibus lo que hace es Wave 1 lo deja como está, que son compañías que se supone que ya habrían reportado y que en España lo han hecho de manera voluntaria, ¿vale? Y luego Wave 2 y Wave 3 lo que propone esa propuesta directiva es que se retrase 2 años. En vez de tener que reportar en el fiscal year 25, en el año fiscal 25 y en el 26, que pasáramos al 27 y al 28. O la 2, 27 o la 3, 28. Y además hay un cambio significativo en el tamaño. Antes el límite mínimo eran 250 empleados, 50 de ingresos y 25 de pie de balance. Sigue existiendo ese límite de 50 de ingresos y 25 de pie de balance, pero ahora habla únicamente de las compañías que tengan más de 1.000 empleados. Una compañía que no tenga 1.000 empleados, aunque sea cotizada, no estaría sujeta según la propuesta Omnibus, a la nueva CSRD. ¿Vale? O sea que en realidad los cambios más significativos tienen que ver con un retraso. ¿Hay también cambios en lo que es el contenido? Sí, hay cambios en CSRD, hay varios cambios en el contenido. Lo primero es, hay varios cambios. Uno, habla de, que la comisión ya quiere modificar o simplificar los estándares, los 12 estándares que ya estaban publicados.
no habla tanto de simplificar, sino de racionalizar y de limitar el número de data points a reportar, con el objetivo de hacerlo más fácil y sencillo para las compañías, o de eliminar burocracia. Se elimina el assurance razonable. Antes se hablaba de que el regulador hablaba de que en el 2028 plantearía la posibilidad de pasar de una verificación con aseguramiento limitado a un aseguramiento razonable. Elimina esa posibilidad. Se eliminan los estándares sectoriales que todavía no se habían aprobado, pero que ya estaban en borrador, algunos de ellos, y que se iban a aprobar, y elimina la posibilidad de aprobarlos. Y aparece lo que se llama un Value Chain Cap, que de alguna manera se articula como, oye, las compañías no van a tener que queden por debajo del radar de CSRD, no van a tener que dar información a otras compañías para que reporten en su informe de sostenibilidad. Me imagino que todos estos esfuerzos de simplificar habrán sido bienvenidos, pero también está el miedo de socavar los avances logrados, ¿no? En esta oleada que hay un poco en contra de lo de la ESG. Yo creo que no. Yo creo que más que eso, hay que esperar a los cambios definitivos, ¿vale? Porque esto, como sabéis, es una propuesta, tiene que pasar todo el proceso legislativo en la Unión Europea, luego se tendría que transponer. Pero, el infinito proceso de la Unión Europea. Efectivamente, ¿no? Pero yo creo que no, más que socavar, va a racionalizar, ¿vale? Y va a ayudar a las compañías. Lo primero es le va a dar más tiempo para prepararse a algunas de ellas. Claro. ¿Vale? Yo no olvidaría que en España somos punteros. Desde antes de existir la CSRD ya éramos punteros en memorias de sostenibilidad, en el reporting de sostenibilidad a nivel mundial. Con lo cual ya hemos hecho las cosas muy bien. Yo creo que esto, la CSRD viene a ayudar, ¿vale? Es verdad que ha venido a ayudar y ha creado mucho ruido porque sí que incluyó o cambió de golpe, sobre todo muy rápido, el volumen de información que había que reportar y la metodología a utilizar, ¿vale? Y ahora lo que intenta la Unión Europea, yo creo que con buena intención, es progresivizar y racionalizar. Ya. ¿Vale? Pero claro, al final también esto está perjudicando a los que han sido pioneros, que al final pues una de las críticas que había es que esto resta competitividad a las empresas europeas, ¿no? Y españolas. Al tener más requisitos pueden competir con otras compañías que no los tienen y que al final pues tendrán menos costes, imagino. Bueno, esto es una buena pregunta, porque además ahora es época de consejos y de comisiones, ¿no? En las principales compañías, y estamos recibiendo un feedback casi siempre muy similar, ¿no? Lo que nos dicen las compañías es, por favor, que durante este periodo transitorio en el que estamos, en el que se cambia la CSRD, el regulador nos dé cierta certidumbre, o que se minimice la incertidumbre jurídica o la inseguridad jurídica, ¿vale? Que el regulador haga las cosas bien, que se tome su tiempo, pero que de alguna manera nos ayude a las compañías o nos vaya guiando en este periodo transitorio en qué tenemos que ir haciendo, ¿vale? Ese es uno de los feedback que estamos recibiendo de casi todos los consejeros, ¿no? Y de casi todas las compañías. Y luego es verdad que nos ha sorprendido que compañías que con el paquete Omnibus podrían quedar fuera de CSRD, que ya eran pioneros, como tú dices, bueno, pues que dicen, oye, yo ya que he conocido esto, que he hecho el ejercicio de doble materialidad, que es un ejercicio conceptual complejo pero sí, muy, muy potente para entender muy bien los riesgos dónde de una estás, empresa, ¿no? y dónde estás en términos de sostenibilidad y más allá, bueno, pues que quieren seguir trabajando, ¿vale? Eso también nos ha sorprendido. No es que haya aparecido el paquete de universidad, bueno, ya paró. Hay algunos que sí, pero otros muchos, oye, que van a seguir trabajando en este ámbito. Porque al mismo tiempo que es una sobrecarga para las empresas, también es una protección, porque precisamente como comentabas, el concepto de la doble materialidad, al final lo que se trata es de proteger a las empresas ante los riesgos también climáticos, ¿no? Sí, bueno, la doble materialidad es un ejercicio muy potente para entender muy bien cuáles son los impactos de la compañía hacia afuera y cuáles son los riesgos y oportunidades. No solo en el ámbito climático, también en el ámbito más medioambiental, en el ámbito de la economía circular, en el ámbito social, tanto de las personas como de las personas fuera, de mis clientes, y también en el ámbito de gobierno, ¿vale? Y yo creo que antes hablábamos, oye, si el paquete Omnibus va a socavar la sostenibilidad, yo creo que, bueno, ya hemos ganado. La doble materialidad no se toca en el paquete Omnibus, ¿vale? Y de hecho se reconoce por ahí en algún he leído que bueno, se reconoce la relevancia de ese ejercicio como punto de partida para no solo para reportar, que a veces lo hacemos únicamente para reportar, sino para
ver cuáles son los temas estratégicos para una compañía en el ámbito de la sostenibilidad. Uh-huh. Y tú entonces dices que tú no crees que esto sea interpretando este reglamento Omnibus a la luz de todos los movimientos que hay, no solo en Europa, ¿no? Sino también en Estados Unidos, donde hay una oposición clara, ¿no? A todo lo que suene a sostenibilidad. ¿No tienes el miedo que esto suponga al final retrasos en ámbitos en los que no nos podemos permitir retrasos? Estoy pensando, por ejemplo, en el cambio climático. Yo creo que no va a suponer tanto un retraso relevante como de alguna manera progresivizar y racionalizar cómo vamos. Ser realistas. Sí, porque yo creo que los estándares estaban muy bien pensados, pero era un cambio muy repentino, muy grande. Ya. Vale. Y a las compañías, a las grandes compañías ya les estaba costando digerirlo, pero bueno, esas pueden con todos, pero luego a las compañías medianas, no tan grandes, era difícil de digerir. Ya. Por último, he leído un tema que quizás es un poco técnico, pero que también tiene su relevancia. Al final hay una lucha global por estandarizar el reporting de sostenibilidad. Tengo entendido que hay unas normas que dictadas por la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad, que creo que es una organización privada, y el 40% de la capitalización bursátil ya está reportando según estos estándares, ¿no? Al final, al retrasar Europa sus propios estándares, se corre el riesgo de que los que se estandaricen sean otros. Sí, eso es un riesgo que estamos corriendo. Es verdad que el ISSB ha emitido normas fundamentalmente en la parte medioambiental, uh-huh. ¿Vale? Y que cuando emite normas es también el mismo organismo, pero en la parte de sostenibilidad que emite la parte financiera, los IFRS, pues estandariza bastante, ¿no? Yo creo que al final tenderá a converger los estándares europeos con las normas de ISSB para no volvernos locos a todos. Pues Joaquín, muchísimas gracias por haber venido a arrojar un poquito de luz sobre este tema que es muy técnico, pero que también hay que comprender cuando se habla de inversión sostenible, cuando se trata de entender un poco de qué va la ESG. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí y hasta pronto.